The information that we're going to present today, it's just for La información que se va a presentar el día de hoy nada más es con propósitos informativos. No se trata de dar ningún consejo legal ni establecer ninguna política. Todo lo que estamos tratando de hacer es darle a las personas información adecuada. Entonces, ahora vamos con mi colega, Brita. Hola, gracias, Cara. Gracias a todos. Soy Cheryl y estoy con el estado de California de discapacidad. Bienvenidos de vuelta, si esta es la segunda vez que vienen. Esperamos hayan venido aquí a la parte 1. Tenemos muchas preguntas y comentarios en la última semana y los apreciamos. Y de verdad disfrutamos trabajar con nuestros compañeros en el Departamento de Vivienda y Empleo Justo y queremos ayudar a la comunidad a acceder a la equidad para todos los californianos. Entonces, lo que estamos tratando de garantizar es que todos tengan las mismas oportunidades equitativas para la vida, para la libertad, para encontrar la felicidad como cualquiera de nosotros. Y con eso en mente, nosotros promovemos e implementamos políticas y prácticas que conseguirán determinación, independencia, inclusión, productividad en todos los aspectos de la comunidad de las personas que se desarrollan en California con discapacidades y sus familias. Y sí, eso incluye muchas cosas, como avanzar en las políticas públicas que se enfocan en la equidad para que haya más control en sus vidas y el apoyo que necesitan. Y también conseguimos sistemas y agencias en el sector privado para aumentar la capacidad de las personas con discapacidad en cualquier parte del país. Entonces, aquí está una hoja de las oficinas del estado regionales. Estas funcionan para conectar a las personas a los servicios que necesitan y apoyarlos. Y además, proveemos la información acerca de sus derechos, etc. Entonces, esperamos, por ejemplo, que esta segunda sesión de 2 sesiones sea importante para ustedes, que ustedes sepan que pueden estar en contacto con nosotros, decirnos lo que piensan, abogar por sus derechos y decirnos si les gusta este contenido para que podamos desarrollar más si es lo que queremos. Hemos estado hablando acerca de las diferentes formas en las que podemos promover este video y pedir a la gente que se meta con nosotros a algunas más sesiones. Entonces, muchas gracias por venir. Gracias, Jordan. Ustedes han sido un gran apoyo y espero poder seguir haciendo más trabajo con ustedes. Entonces, para que sepan, Sharon va a estar monitoreando las secciones de preguntas y respuestas y vamos a responder sus preguntas al final. Tenemos mucho tiempo para responder preguntas, va a ser genial. La sesión pasada tuvimos muchas preguntas y pienso que eso hace mi trabajo mucho más divertido e interesante y yo de verdad lo aprecio y aprecio mucho al grupo. Entonces, en esta ocasión, espero que esto sea igual de bueno y que se sientan igual de libres para preguntar tales preguntas como quieran. Y si no podemos hacer todas las preguntas, vamos a estar enviando alguna información al final, en unos días, después de la presentación. Simplemente respondiendo a todas las preguntas y consiguiendo recursos de información. Entonces, solo alguna información del Departamento de Empleo Justo en la agencia. Y nuestro trabajo es proteger a la gente de discriminación y de empleos, de visitas públicas, por violencia motivada por odio y de tráfico humano. ¿Y qué hacemos? Entonces hacemos lo que estamos haciendo ahorita. Tratamos de conectar con la gente y darle a la gente información acerca de sus derechos y responsabilidades. También investigamos quejas de discriminación y ayudamos a la gente a llegar a una solución donde esta queja de discriminación pues tenga solución. Entonces pueden contactarnos al final si les interesa esto. También juntamos a la gente y tratamos de encontrar con una solución. A veces vamos a la corte para encontrar los derechos de la gente. Entonces iremos a la corte para hacer un cambio más grande,
para enviar un mensaje que la discriminación pues no está bien en California. Entonces voy a hablar acerca de algunas áreas de los derechos de la gente y pienso que esto va a traer un poco más de atención. Y estas son áreas en las que va a haber un poco de atención y voy a intentar incluir algunas citas aquí en caso de que alguno quiera más información. El Departamento de Vivienda Justa y Derechos y Trabajos Justos tiene un equipo que se encarga de las regulaciones, que checan las leyes, que chequen cómo funcionan. Y el consulado realmente hace unas regulaciones que entran en efecto al inicio del año. Entonces voy a hablar un poco acerca de ellas. ¿A qué nos referimos con ingresos que tienen discriminación? Entonces, una fuente de ingreso significa ingreso. No significa que tú tienes que conseguir el ingreso a través de un trabajo, por ejemplo. Es pues cualquier dinero que sea pagado a ti. Cualquier ingreso que te dé tu representante. O cualquier cosa que sea incluso, por ejemplo, algo que sea pagado por el dueño de la casa. Piensa, por ejemplo, como cosas de la renta. Entonces, la idea de los ingresos, pues es en realidad muy amplia. Entonces, esto quiere decir que source of income, eso significa que una persona que provee casa puede discriminar a una persona con base en cómo paga por su renta. Y entonces es importante saber que ellos sí pueden preguntar de dónde vienen tus ingresos y cuántos son, pero no pueden usar esta información para discriminar. Entonces sí te pueden preguntar como, ¿cuánto consigues al mes aparte de nosotros? Como para saber si vas a conseguir suficiente dinero para pagar la renta. Entonces vamos a hacer una encuesta. Me interesa intentar hacer esto un poco más interesante. Entonces este es Jordan. Jordan tiene una sección 8 y aplica para rentar una unidad de Ariel. Ariel checa su aplicación y dice que Jordan puede aplicar y puede tener el apartamento. Al día siguiente, Jordan le da a Ariel los papeles para que los llene para tener la casa. Y Ariel se enoja y le dije a Jordan que no tiene ningún problema con él. Pero no llena los papeles. En este sentido, Ariel violó la ley de vivienda justa a opción A y opción B no. En este momento tienen una encuesta que pueden estar respondiendo. Y entonces tenemos algunas de las preguntas. El 95% de ustedes dijeron sí y el 5% de ustedes dijeron no y sí es la respuesta correcta. Y ahora vamos a explicar por qué. La razón por la que la respuesta es sí es porque discriminar acerca de alguien con base en cómo reciben sus ingresos incluye llenar algunos papeles o participar en un programa. Hay gente que puede decir como, no estoy discriminándote, pero no voy a lidiar con las autoridades de la casa. Pero entonces básicamente lo que están diciendo es que no te van a aceptar. Entonces lo que se va a suceder es que las personas que proveían casa podían negarse, pero también a veces se podía conseguir otra gente que los ayudara. Y entonces también se le puede proveer a esa gente la ayuda. Pero no, ahora tienen que hacerlo. Ahora tienen que proveer esa información para ayudar a las personas que tienen distintos tipos de ingresos a acceder a casas. Entonces, por ejemplo, los anuncios que dicen no sección 8, no asistencia de la ley, violan a la ley. Estos son algunos ejemplos de Craigslist.
De hecho, tenemos este proyecto muy importante en el que vamos a preguntar en todo California que nos contacten. Y que le contacte a las personas en las casas y que les digan como, oigan, no pueden decir esto. Porque hay muchas personas que proveen casas que todavía dicen esto y que todavía tienen miedo de estas leyes y eso no está bien. Ellos no pueden poner esa información en un anuncio porque es discriminador. Otro ejemplo de discriminación con base en sus fuentes de ingreso es que si la persona dice como, si tú le estás diciendo a alguien tu nombre, estás interesado en rentar, y entonces que ellos te busquen y vean que estás en la sección 8 y que te digan como, oye, me voy a asegurar que sepas que yo la verdad no quiero hacerlo de la sección 8. Eso también es un tipo de discriminación, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado que hay papeles para resolverlo. Entonces, por ejemplo, si una ciudad dice como, no te voy a pedir que pidas aquí en la casa 8 porque va a ser ocupado para gente que va a recibir cierto tipo de ayuda. Entonces, algunas personas que hacen como seguro de casas van a tratar de imponer más beneficios o precios más altos en propiedades para las casas, y eso no está bien tampoco. Entonces, las personas que proveen casas para nosotros requieren que todos los aplicantes tengan la sección 8. La respuesta es no. Se pueden considerar muchos factores. Ellos simplemente no pueden discriminar a los demás por cómo vienen sus ingresos, pero sí te pueden discriminar, por ejemplo, con base en tus ingresos de renta, con base en cuánto ganas. Nada más lo único que no pueden usar para discriminarte es de dónde vienen estos ingresos. ¿Y qué hay acerca de los ingresos de requisitos mínimos? Entonces, si tú, por ejemplo, buscas casas en California, muchos anuncios, muchas personas que proveen casas van a decir que tienes que recibir 3 veces el precio de la renta cada mes para que ellos tengan claro como una cantidad de ingresos mínimos que puedes referir. Entonces, sí, las personas pueden pedir que tengas un ingreso mínimo. Entonces, ellos tienen que checar las diferencias entre el 30% y el resto del costo de la unidad. Entonces, para algunas personas, su porción de la renta debería ser $100 al mes. Y entonces puede checar si tienen suficientes ingresos para cubrir esa porción de la renta. Entonces voy a explicar un ejemplo. Y entonces hay una sección acerca de esto. Y su pregunta es, ¿cuáles son los requisitos de ingreso mínimo? Si el dueño de la tierra requiere un ingreso mínimo que es múltiples veces la renta del mes, y quien renta va a usar la casa como un subsidio para cubrir parte de la renta, quien renta puede solo considerar la porción de la renta cuando calcula el ingreso mínimo. Un ejemplo, quien le renta a Lonnie requiere que quienes renten con ello tengan un ingreso de al menos 3 veces al mes. Y Tanara tiene un apoyo de la sección 8 y su porción de la renta es $150 al mes. Entonces ella completa con la sección 8 y esto sí es legal. Entonces pienso que puedes volver y leer el código de asociación con eso. Y de hecho aprecio este comentario. Gracias por este recordatorio. Un segundo. Entonces es el código del gobierno de California 12995. Muchas gracias, Sharon. Y entonces en la siguiente diapositiva, aplicantes a casas con historial criminal. Y entonces esta foto tiene muchos archivos. Y entonces es porque yo pienso en el historial criminal porque son como este gran historial. Y esta es otra área
que pienso que impacta a mucha gente, personas con discapacidad y otros. Entonces nada más pensé que debería ponerle un poco de atención a esto porque también ha habido como algunos cambios recientes en la ley. Vamos a hacer otra encuesta. Y tengo una encuesta de una foto de otra persona. Su nombre es Sara. Sara está aplicando a un departamento y la aplicación incluye un chequeo criminal. Después de que ella hace su aplicación, se le niega y se le dice que esta fue negada porque ella tiene historial de un arresto. Entonces, ¿es legal que excluyan a Sara por haber tenido este arresto? Contéstalo en la encuesta. Y les voy a dar como 30, 45 segundos para responder. Sí, el 100% dijo que sí. Vamos a hablar acerca de eso y de por qué. Sí, la respuesta sí es sí. Y puede que no sea por la razón que ustedes piensan que sí. Obviamente, si nunca ha sido arrestada, ese puede ser un problema. De hecho, quiero decirles que algunos de los historiales criminales no son muy acordes a la realidad. Entonces, sí es cierto que las personas tienen derecho a considerar como algún cierto historial y esto puede incluir como arresto, pero se supone que el arresto solo no puede ser. Y entonces yo incluyo algunas citas del Departamento Urbano. Esto en la aplicación y derecho de aplicación correcta y legal a casas. Y entonces la razón por la que hablamos de por qué el arresto no debería ser considerado es que, porque, por ejemplo, el arresto no incluye la prueba de que alguien hizo algo mal. Si tú eres arrestado, pero no te meten a la cárcel por ese crimen, eso solo prueba que pues no hay pruebas de que lo hiciste. Entonces el hecho de que tú hayas sido considerado, de que tú hayas sido sospechoso, no debería ser parte importante o certero respecto a o usado en tu contra para saber si te van a rentar o no una casa. Solo porque alguien fue arrestado no significa que hayan hecho nada malo. Entonces vamos a hablar acerca del historial crediticio, del historial criminal que de hecho las personas que poseen casas pueden considerar. Eso puede ser uno, los arrestos que te llevan a de verdad ser convicto, que te dieron un castigo o que hubo un juicio y el jurado y el juez decidieron, oye, con base en la evidencia, pensamos que eres culpable. Entonces eso es ser convicto. También información de alguien que ha sido cuestionado, llevado a la policía, detenido. Eso no puede ser considerado. También hay gente que es referida a programas de diversidad. Entonces, en lugar de ir con el sistema legal, ellos pueden ir a un programa en el que hacen algunas cosas y el programa no avanza. Y eso no debería ser considerado. Incluso si hay algunas cosas que no deberían ser consideradas e historiales. La verdad, cuando la gente está debajo de los 18 años, esto no debería ser considerado. Entonces, ¿qué hay acerca del historial criminal? Que sí se puede considerar. Entonces, si te van a checar criminalmente y ellos tienen el derecho a hacerlo, ellos solo pueden negarte la vivienda con historial criminal. Sí, este historial criminal
de hecho, está referido a algo que puede poner en riesgo a las otras personas de la comunidad, a aquel que posee la casa o a los empleados. Entonces aquí hay un ejemplo de algo que es directamente que se relaciona. Por ejemplo, si alguien fue convicto por quemar una casa hace 2 años, pienso que hay una clara relación y que pues eso indica que hay una amenaza clara hacia la propiedad, los residentes y la seguridad. Y entonces pienso que esto es directo y que eso afecta a la gente que vive en la propiedad. Pero ¿qué hay si un aplicante fue convicto por manejar intoxicado hace 10 años? Y eso es como que, pues la verdad, manejar ebrio no es una cosa buena que hacer, pero no es relacionado a una amenaza a la seguridad, a la propiedad, especialmente porque ocurrió hace 10 años. Entonces sí tiene que haber una relación en esas dos cosas. Y vamos a hablar también de por qué es importante proteger a gente con historiales criminales, porque el 79% de la gente que estaba buscando casa reportó que no podía encontrar casa. Entonces, si tú alguna vez has sido parte del sistema legal o si conoces a alguien que ha sido, entonces después para volver a la sociedad y para ser exitoso en ello, conseguir casa es muy importante porque mucha gente está siendo discriminada. Eso significa que hay una gran barrera para la gente que está volviendo para poder volver a integrarse y pues para seguir afuera de la prisión en el futuro. Y entonces además, la gente que ha sido encarcelada es mucho más probable a después experimentar una situación de vivir sin vivienda que una persona que no lo ha sido. Y algunas leyes que excluyen a esta gente impactan a otros, y ya hablamos un poco acerca de esto en la parte 1. Es una característica en la que se protege en la ley en contra de la discriminación, de discriminación de raza o de qué país vienes o si eres LGBTQIA+. Son políticas que impactan a ciertas comunidades más que a otras. Por ejemplo, los americanos de color negro o moreno tienen 5% más de probabilidades de terminar en la cárcel que los blancos. Y esto se debe a muchos factores. Hay mucho racismo ahí en la sociedad y muchos problemas. Y entonces sí, la gente de color es impactada de forma injusta por el sistema legal. Y vamos a hablar también acerca de las personas con discapacidades. Las personas con discapacitadas también son muy afectadas por el programa de casas y también es más probable que sean arrestados por algún tipo de violación. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona negra con una discapacidad, eso aumenta tu riesgo del 50%. O personas que tienen algún problema psiquiátrico, que en realidad, de hecho, es lo suficientemente serio para necesitar un tratamiento regular. Entonces, políticas que excluyen o que excluyen a gente con discapacidad. Y algunos estereotipos negativos que hacen más probable la discriminación. E incluyo esta diapositiva para prepararme para esta presentación. Estaba usando PowerPoint
Y me gusta poner fotos y gráficos para hacerlo más interesante. Y fui a PowerPoint y hay un área en la que puedes buscar por fotos. Y busqué Criminal History. Y si te fijas, son todas fotos de personas que son afroamericanas o negras, que es muy problemático y racista. Y esto es del programa de PowerPoint. Hay fotos de familias, de un niño jugando un violín, pero por alguna razón estos los pusieron en el tag de historial criminal. Pienso que demuestra mi punto. Los estereotipos hacen más probable la discriminación. Entonces vamos a hablar de otra área, modificaciones razonables. Tengo una foto aquí de algunas herramientas de construcción, nada más para mostrar que la razón por la que estas modificaciones están presentes. ¿Qué es una modificación razonable? Un cambio físico a la casa que le permite a la persona con una discapacidad una oportunidad equitativa de usar la casa y disfrutarla. Que es parecido a un acomodo razonable. Pero negando al inquilino a hacer estas modificaciones en la casa también es discriminación. Entonces tú estás cambiando el área común. Y esto está en la sección 2 del CCR. Un ejemplo de modificaciones razonables: instalar barras para agarrarse, instalar una silla de ruedas, rampa, instalar un timbre que en realidad hace flash para que ellos, en lugar de escuchar el timbre, vean la luz, por ejemplo, si son sordos. Hacer más grande la puerta para la silla de ruedas o poniendo más bajo los gabinetes como para gente que es pequeña. Vamos a hacer otra encuesta. ¿Es siempre necesario que quien provee la casa pague por estas modificaciones? ¿Vas a responder sí o no? Sí, hay quien dice van como mitad de mitad. No, el 55% y sí, el 65%. Y la respuesta es no. Te voy a explicar por qué. También quiero explicar que en la cita que mostré son nuevas regulaciones que el Consejo acaba de aprobar el 1 de enero. Entonces, pues hay mucha ayuda de apoyo que está surgiendo. Carol, ¿podrías ir y regresar? Esa cita es 2 CCR, sección 12.17.6. Y hay muchas secciones de modificaciones razonables. Pienso que hicieron un buen trabajo cuando los escribieron. Pienso que todo el mundo las puede entender, no simplemente un abogado. Pienso que intentaron hacerlas tan accesibles como sea posible. Sí, nosotros realmente apreciamos que estén trabajando para hacer todo accesible.
I'm definitely gonna bring that feedback back to them. So thank you for that. Sí, muchas gracias. Les voy a decir que Is a gracias. housing provider required to pay for a modification? So a housing provider has to pay for a Entonces, modification cuando es que provee la casa, if the housing is government tienen que So usually it's when the pagar por una cantidad de modificaciones. government entity like the state government or local Esto depende de or if si esta persona recibe apoyos de la casa, for affordable housing. So things like the low income housing tax credit program, si tienen en algún programa de crédito de la casa, Section 8. de I would add that casa if pública, Section 8 voucher in private housing, that is not considered si es una casa privada. government assistance. Por ejemplo, si alguien tiene una casa privada, esto no es ayuda médica. Just to run a private home, the housing provider would not be required to pay for a reasonable modification. Entonces, The housing provider por ejemplo, is also required to si el que te va a rentar if they're needed just paga because por that todo el is mismo y no tiene ningún apoyo del gobierno, housing. A good no example podría is a proveerte person in a wheelchair, ninguna ayuda del gobierno. mobility, concerns, and you move Y into no podría, por lo tanto, building, proveerte ninguna adaptación. living on the fourth floor, and then the elevator breaks down. Obviously, your Entonces, unit por is not ejemplo, gonna be accessible anymore because you're not going to be able to go up and down the stairs. So, there's those si vives en un edificio to pay to fix the, con elevador y se rompe el elevador because they didn't y entonces ya no es accesible para ti, en ese caso ellos tendrían que proveerte ayuda porque estaba disponible cuando tú llegaste. Si ellos tienen algo que servía, lo dejó de servir. Entonces, si tú estás como en una silla de ruedas o vives en un apartamento que no tiene un elevador y entonces tú pides que pongan uno, ellos pues no estarían requeridos a poner un elevador. Eso es distinto a no mantenerlo. También si hay alguna cosa accesible que tú requeriste desde el inicio que estaba ahí y no lo pusieron, porque hay cosas que se requieren cuando estás construyendo una casa. Eso sí lo puedes pedir. Y también depende mucho en cuándo fue construida la casa. Si una persona con discapacidad dice como no se dice, se requeriría que hagan esos cambios. Si alguien que provee la casa es requerido porque pague alguna modificación, pues eso es distinto. A tenant can also say, hey, I want a grab bar in my bathroom. And even if the housing provider isn't required to pay for it, the tenant can still ask for the right to put the grab bar in themselves. So even if a housing provider isn't required to pay for it, they still need to consider Entonces, siempre pueden considerar pedir modificaciones, incluso si la persona no está obligada a pagarlas. Sin embargo, más que nada en en las mayores situaciones, la verdad es que a pesar de que ellos deberían considerar pagar por las modificaciones, no suelen hacerlo. Pero tú la puedes requerir y esta puede ser negada. Y esto puede demostrar por qué es necesario. Igual que alguna modificación razonable. Si la persona tiene que pagar por ello, si no es necesario que se pague por ello. Si no le va a dar ninguna información acerca del proyecto, o no va a mostrar que va a ser hecho correctamente, tienen que dar un poco más de información a la persona de la casa. O si se hacen cambios a alguna unidad en la propia unidad, pues pueden cambiar esto. If a housing provider is paying for a modification, they could also
say that it's an También si el an caso está undue pagando financial por burden. alguna And if you remember from our first modificación, presentation on reasonable accommodations, this means that the cost is so high that it would just be very difficult for the housing provider to do. You know, and you really need to consider, you know, the financial resources, how big is the housing provider, y how much, realmente tienes que considerar and then if there are any alternatives. And I think the elevator qué example tan is helpful here. grande You know, if es you know quien a provee housing la provider, you know, was required to do modifications and you ask them to put it in an elevator, that would cost probably several $million. Si alguien fue requerido a hacer modificaciones, For any housing provider, it's just like it's problema grande que no podrán resolver. and so the housing provider could probably deny that reasonable modification. So Kara, Y before we entonces, move sí, on, we have a couple esas great modificaciones se podrán modificar. folks that would love to hear you talk a little bit more again about Antes de reasonable seguir avanzando, tenemos algunos comentarios de los que nos gustaría que pudieras hablar. Often incorporates plumbing and redoing walls, widening doors are of course important to accommodate wheelchairs, and those require oftentimes redoing the structure support of a ceiling. So just thinking about those two examples of reasonable modifications, those are definitely not simple, nor are they inexpensive to do. So just wanted to clarify of when the housing provider is required to fund those and when they are not. And then Mary writes, and this goes along with Kitty's comments, will the tenant have to pay upon leaving the housing for the removal of these modifications? So for both, it depends. So for the first question, you know, if it involves like widening doorways, it might involve moving plumbing. It depends on, you really need to look at a request as a case-by-case basis. If a housing provider is required to make those changes, you know, you really have to look at kind of what their Sí, realmente tienes que mirar cuáles son sus you know, if it's a large problemas mentales, qué tan grandes son, or you know, a big government subsidized lo grande del gobierno. housing complex, you know, it's likely that their financial resources would be enough to require them to do those modifications. But you really have to look at it. Oh, go ahead. As determined by? I think you'd look at, you know, how big the housing provider is and what their financial resources are. You know, are they a huge apartment complex or are they, you know, is it just a couple tiny units that the person has that happen to be government subsidized? So really looking at it as a case-by-case basis. Also, you know, are there any alternatives? También, si hay alguna alternativa a estas modificaciones y darles los beneficios de que normalmente son muy altos. Going to be required to do. Digo que si son requeridos a hacer alguna de estas cosas o alguna de estas modificaciones. But it's really, you have to look at Sería, it. por ejemplo, un elevador. So, you know, $20,000 to widen the doorway and Entonces, algunos dólares o un plomero acerca de lo que sería razonable, pero por ejemplo poner un elevador probablemente no lo sería. Entonces, como sabes, tienes que checar ello continuamente. Por ejemplo, algunas casas que son nuevas, entonces algunas casas nuevas, entonces ellos tienen que hacer todo lo que la ley dice. Absolutely. So, you know, essentially, when would the tenant have to pay for the removal of the modification? So again, if you can recap the requirements for when a tenant would have to pay for the removal or the undoing of a modification when they leave the unit. So it really, it's, my answer would be much more in the weeds. Y entonces, mi respuesta sería, puedo definitivamente dar más información cuando respondamos las preguntas, pero la respuesta general es,
y las personas en las casas requieren que hagas las modificaciones porque están pagando por ellas. If the tenant is requesting a modification to the unit Sí. in the actual unit that they're living in, then the Se requiere una tenant is modificación able to que haga el teniente. to take down the grab bar, Entonces, puede que ellos you know, other puedan things back. quitar la modificación. Unless, you know, the tenant can, you know, unless like, for example, someone's gonna move in that, you know, would use it. A lot of housing providers don't require that because it actually makes the units more desirable. But, and also if a tenant pays for a modification that's not in their actual Pero si unit, alguien paga por una modificación que no está en su unidad, they get some funds from a nonprofit por ejemplo, que tienen algunos fondos front of por alguien apartment complex, que tiene un complejo de apartamentos, required to, la persona no es requerida para pagar if they're para design of remover eso. common areas, Entonces, cualquier cosa hecha en they las can remove it at their own cost. casas But comunes, the law is actually even more complicated than that, so I can provide even more information. But that's like the general high. entonces eso es lo que tiene que suceder. Great, thank you. And one more related question before we move on. And that would be, what if you're living in a housing complex and you don't know if that housing complex has received government funding? What are some? ¿Qué pasa si estás viviendo en una casa y no sabes si si recibe fondos del gobierno? ¿Cómo podrías averiguar esto? Puedes preguntarle al manager, puedes checar tu renta, puedes hablar con alguien que provee servicios, puedes proveer esto con los recursos que vamos a enviar. Y entonces dice que esto puede afectar, esto no va a afectar todos los días y esto puede afectar a tu casa. And another thing to add is that, you know, there are certain types of subsidized properties that aren't considered to have to comply with this law, like the low-income housing tax credit program, and so there's a lot of ins and outs. But Entonces sí, hay muchas entradas y salidas, pero if you can, sometimes people's relationships with property managers are not that great, and honestly, sometimes pregunta. also don't know the answer to that question. So Entonces hay muchas de esas preguntas, entonces sí. to know Y alguna forma en la que diría que sabe the rent subsidized, are you paying like a much si lower estás rent pagando than it would be? Is it una renta más baja de lo que deberías. Sería como, ¿está tu renta basada en tus ingresos? to show you that you might be in housing that's funded by the government, that's affordable housing. And to Kara's point, I just put in the chat the URL for the preservation database that was mentioned. Sí. That's the National Housing Preservation Database. And the URL is PRESERVATIONDATABASE.org. So that's preservationdatabase.org. Thank you. Gracias. All right, so let's do another poll. And I have a photo here. Entonces voy a hacer una encuesta a woman who appears to be in probably her de otra persona que parece estar teniendo un problema alrededor de I believe she's los Latina. 70, ya tiene el cabello gris, pienso que es latina And Miko, has physical disabilities that make it difficult y le llamo Miko. to go up and down. Miko tiene algunas discapacidades físicas que dificultan que las personas vayan por las escaleras. Consistently over the years when using the pool. So it's one of those lifts where if you go to pools, often at like hotels, you'll see them where Entonces, someone can kind of sit cuando vas, por ejemplo, a in the lift hoteles, to help lower them into the pool. la gente se va a sentar y les va a ayudar a bajar. The pool lift broke down, and management has told Miko Entonces, ¿qué pasa si esto se rompe? it should be repaired or replaced. Y Miko dice como ya no tenemos los fondos para pagar esto por ser reemplazado y no recibimos fondos federales. Entonces, si tú quieres pagar por esto, tú puedes, pero nosotros no vamos a pagar para arreglarlo. Y Miko quiere saber si se ha violado la ley, o sea, ellos son los encargados de encargarlo.
Okay. The answer when you have a second. Yes, 69% and no 31%. El 60% dice sí y 31% dice que no. The law. The answer is yes. Sí, sí se está violando la ley. Property doesn't receive any federal or state funding. Porque a pesar de que la propiedad no recibe Why? So the nada para reason esto, is that de todas formas tienen que pagar. ¿Por qué? accessible feature, so the lift, which was, giving Nico as a person with a disability access to the pool, was Porque, por ejemplo, esto and then it broke. estaba disponible cuando ella llegó y luego se rompió. Y se rompió porque quien lo provee no está pagando para mantenerlo, entonces él es el encargado de arreglarlo. Esto existía cuando ella rentó la propiedad. Vamos a hablar acerca de otro tema, acoso. Pienso que tenemos muchas preguntas de esto la semana pasada. Entonces pienso que quizá tendremos algunas más el día de hoy. Y nada más usé una foto de una casa con una llave. Nada más para mostrar algo que, pues es esto algo que de verdad afecta a la gente y sus habilidades para quedarse en las casas. Entonces vamos a hablar acerca de lo que a lo que nos referimos como acoso. La ley puede reconocer distintos tipos de acoso. Hay un tipo de acoso que se llama quid pro quo. Pienso que quiere decir algo por algo. Te voy a dar algo por algo. Pero básicamente significa que en la ley es acoso cuando alguien que provee casa requiere o demanda que una persona haga algo como una condición para mantener su casa o un servicio relacionado a la casa. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, alguien le dice a alguien que no va a ir a su casa, que no va a rentarle la casa mientras vaya a una cita con él. Y entonces si él dice como, no, pues no vas a rentar contigo a menos que vayas a una casa conmigo, eso quiere decir que eso es acoso. Y entonces la conducta es inadecuada, sin importar si la persona va o no a la cita. Entonces, en todas las opciones, incluso si la persona dice como, bueno, está bien, aunque no vayas a una cita conmigo, te voy a rentar la casa, de todas formas va contra la ley, porque pues está intentando que haga algo que la otra persona no quiere y eso no está bien. Y eso es acoso. Otra cosa puede ser un ambiente hostil. Es tan malo que realmente interfiere con tu capacidad para disfrutar donde vives. No importa si te están quitando algo o si no te están dejando hacer algo, pero se está haciendo para que tengas un momento muy difícil disfrutando y sentirte a salvo en el lugar en el que vives. Entonces, un ejemplo de esto sería alguien que repetidamente alguien se refiere a alguien con frases derogatorias. Alguien que te acose o cosas sexistas que se te digan. Esto podría ser muy incómodo y tiene que ver con cómo te sientes en tu casa y que te sientas inseguro. Y el acoso puede ser verbal. Having a protected characteristic like a person with a disability. Harassment can be physical, grabbing someone, touching someone. De hecho, agarrar a alguien puede ser visual, escribir cosas en contra de alguien. For example, someone like, painting a swastika somewhere. It can involve like intimidation or threats. Puede tener que ver con intimidación o amenazas.
hacer sentir a alguien que no puede ir a una parte. Making someone uncomfortable, like walking in the hallway, for an example. It could also involve revealing private information. También puede without their consent. ser revelar información privada de alguien. If you're a person with a disability and you made a request for an accommodation, say you have a mental health condition and you asked for an emotional support animal, if that housing provider then started gossiping about Si you, and telling alguien people, hey, empieza a hacer chismes acerca de ti y decir como, ay, esta persona que me renta, tiene un problema mental, por eso es que pueden tener un perro, eso también puede ser acoso. Sí hay regulaciones que hablan acerca del acoso, como la sección 1.2.1.0. Entonces vamos a hablar acerca del acoso, acerca de la protección de personas. El acoso, cuando está basado en una característica protegida, puede violar las leyes de buena vivienda de California. Un ejemplo puede ser que un tenente pega o pinta de alguna forma la puerta de alguien más que piensan que es judío, o que una persona de mantenimiento que está en un departamento, en un complejo de departamentos, continuamente le grite cosas no bienvenidas o comentarios sexuales al cuerpo de otro residente cuando están en la piscina común, o que el casero amenace a una familia. ¿Y quién puede hacer este acoso? En la ley cualquiera puede hacer acoso, pero para estar en contra de la ley, estos acosadores tienen que ser quien provee la casa, un empleado, alguien que se contrató para hacer algún trabajo. Pero también puede ser una tercera parte, como el casero de alguien más, otro residente, un invitado de alguien más, de otro residente o de otro casero, o alguien contratado por el casero. Entonces no solo estamos hablando de quien te provee la casa a ti, sino de otras personas que rentan, por ejemplo. Ellos también pueden acosarte. ¿Y cuáles son las responsabilidades de la persona que provee la casa para ti de detener el acoso? Obviamente ellos no pueden empezar a acosarlos por su cuenta, pero también tienen que realizar acciones para corregir y terminar con el acoso de sus empleados y de la gente que ellos contratan. Pero pienso que la pregunta del $1.000.000, ¿qué pasa cuando te acosa a alguien más? Quien te provee la casa tiene que hacer algo. Y la respuesta es sí. En la mayoría de las circunstancias, quien te renta la casa tiene que tomar alguna acción. Si quien provee la casa supo o debería haber sabido y tienen el poder para protegerlo. Y una tercera parte puede no haber ningún tratamiento residente. Quien provee la casa probablemente y usualmente muchos permisos van a ayudar del acoso, de herir a otras personas, a otros tenientes. De hecho, hay algunas otras razones que podrían ser erroneadas. Después que se hablan de cosas que se contienen o que no interfieren con las personas y el uso de su propia propiedad.
is required to kind of Pero de hecho una propiedad es requerida required to kind of take steps to make sure that, you know, para tomar pasos para asegurarse de environment que in your home isn't being interrupted. estás disfrutando tu casa de forma correcta y que esto no está siendo arruinado de forma que ellos puedan controlar. Landlords do have the power to enforce, you know, to go after a harasser if it's another tenant, because they do have the power to do something. And again, I cited to CCR section 1212. Actually, I'm going to go back for a sec. All right. And you know, what are things that housing providers can do? So they can Otra cosa que puede hacer quien les provee la casa para ti, tenant who's engaging in the harassing behavior, they can meet with that person, you know, if it's puedes encontrarse con esa persona. proof, they could, you know, Si tienen alguna prueba clara, they could evict the other tenant. So there's things that puedes that, sacar a la otra persona. you know, Hay cosas que quien provee la casa puede hacer. you know, has proof of Si alguien que está siendo acosado tiene prueba del often acoso, helpful, you know, eso es de ayuda. you know, would know about the harassment. It's just if the other tenant told them about it. Ellos sabrían acerca del acoso si alguien más les dijera. The tenant Pero en algunos casos que he trabajado, you know, even go to court and get a restraining order, or hay gente que de hecho va a ir a corte y conseguir un reporte médico o una orden de restricción. required to take some action. And I think a lot of housing providers will try and kind of get out of that. Pienso que muchas personas que proveen la Some of casa them, some people are, you know, do the right thing, but I think it can be a tough area to kind of get, sometimes to get a housing provider to pueden ser incluidas, And no here's an todas, pero example that algunas. involves something like that. So I Entonces vamos a mencionar ahora un ejemplo que son Isabel y Alma. Esta es la parte 1 de 2. Isabel y su hija Alma viven en un complejo de apartamentos. Alma tiene síndrome de Down y uno de los residentes ha estado haciendo comentarios ofensivos acerca de la discapacidad de Alma cuando camina. Se ha puesto tan mal que cada vez que Alma ve a esta persona, corre llorando. Entonces Isabel pregunta al que maneja la propiedad que haga algo, que pare con este acoso, y él le dice, ustedes dos son adultos, por favor, trabajen en ellos usted mismo. Sin embargo, la renta del edificio incluye reglas que prohíben que quienes rentan acosen a los otros y al personal. Entonces, en el caso de Isabel y Alma, quien les provee la vivienda tiene responsabilidad de actuar, y la respuesta es probablemente, porque quien provee la casa sabía acerca de este acoso y pues decidió no hacer nada al respecto. Y entonces la renta y el contrato les da el poder para actuar. Use and enjoyment of their home. So in this example, I would say that they do have a duty to act. And let's talk about retaliation. Y entonces vamos a hablar acerca de retaliación, porque la ley también prohíbe que haya retaliación en contra de alguien por pedir sus derechos, o sea que to exercise their rights. So, you know, you tell someone about their pues rights. no puede ser buscado y no puede haber ninguna consecuencia por pedir tus derechos con base al empleo justo y al acto de vivienda adecuada, o de decirle a alguien más que pida sus derechos. Los derechos de la ley de vivienda justa pueden incluir llenar una queja para el DFH, pedir algún acomodo razonable o escribir una carta a quien provee la casa quejándote de pues alguna cosa que está en contra de la ley. Y esto está en el artículo 2 del CCR, sección 12330. Y entonces estos castigos o consecuencias incorrectas podrán incluir muchas cosas, como aumentar la renta o negarse a hacer las operaciones o ya no permitir que rentes el espacio o restringirte el acceso a áreas comunes o
otras áreas. And let's do an Vamos a example. hablar otro ejemplo del de Kong. So I have a picture of a man Kong es who una persona amigable I would say is con in muchas de las otras personas que rentan en su and edificio. he appears Su to be vecino Lu se married, queja con él and I named him Kung. de que Is el from manager no several estaba of the haciendo other caso tenants in his building. a su pedido de His acomodaciones agent razonables. explains to him that the building manager has been Y entonces discussing Kung le da alguna legal información accommodation. en el internet Kung gives respecto this a cuáles information son to the sus derechos en manager la ley. about his legal rights. When Liu shows the manager the information, he mentions that Kung found it. Y entonces Kung le va a mostrar al manager la información adecuada. Letter stops working. He complains to the manager many times, but it just hasn't Y been entonces se queja con for over a week. el manager durante muchas Finally, the veces. manager in the hallway and asks why it's taking so long to Y fix the entonces el problem. manager finalmente responde de forma enojada: voy a hacerlo cuando yo quiera. Quizá tú deberías checar cómo repararlo de la misma forma que buscaste sobre los derechos de Lu en el internet. Entonces, el manager rompió la ley. Sí. Kung le pidió a alguien que ayudara a Lu a conseguir lo que le pertenecía por un derecho legal. Y Kung experimentó las consecuencias negativas con base en la forma en la que actúa este manager. Entonces los recursos del DFH son distintos pósters que los vamos a dejar aquí con este link. Sé que hay muchas preguntas, pero pues primero quiero mostrarles algunos de estos recursos que tenemos. Quiero que sepan que pueden ser discriminados de muchas formas y que esto viene en algunos de estos pósters, como el póster que explica la discriminación con base en la cantidad de ingresos que tienes o de cuál es la fuente de ellos. Entonces, Sherry, por favor, te voy a pedir tu ayuda ahora para que me digas algunas de las preguntas que tienen los demás. Income to rent ratios in regard to section 12955. And I did put in the chat for folks, but I'm sure you can talk a little bit more about that. I put in the Sí, hay algunas en el chat. HCD income limits link, and I also Yo puse algunos links en el chat también. Fair Employment and Housing's source of income FAQ sheet. That FAQ sheet is available. Puse algunas hojas que pueden checar. Put the links in to where somebody can find all of the fact sheets and the posters in several languages, but we will. Vamos a estar poniendo muchos de los links en los que se pueden encontrar muchas de las explicaciones en muchos idiomas. Y entonces sí, ahí también van a poder encontrar esta sesión y la sesión pasada en inglés y en español. Eileen in the chat says, I missed the first session. Was it recorded and is there a link to it? And yes, if you registered for even just one of these two sessions, we'll make sure that you get the recording links to Entonces both. sí, no te preocupes, Irene, que no estuvo en la primera sesión. Si te registraste en cualquiera de las dos o como en la segunda, pues vas a poder recibir las dos. Entonces podríamos quizás recapitular ahora que en este tiempo de qué es lo que la ley permite. Entonces sí, algunas cosas que son importantes saber es que quien te provee la renta sí puede hacerte preguntas acerca de cuáles son tus ingresos, pero no puede discriminarte por base en cuáles son tus fuentes de ello. Entonces consideran lo que va a suceder.
the housing authority is paying the rest, then the housing provider can only look at that $50 a month and whether, you're making enough to cover that $50 a month, essentially. They can't say, hey, the rent for the entire place is $2,000. Are you making enough to meet that $2,000? They're really just supposed to look at what you're supposed to be paying. Great. Wonderful. Genial. And then it looks like we have someone with a hand. Asombroso. Y también parece que tenemos a alguien que levantó la mano que no pudo escribir ahí en el chat. Entonces déjame ver si puedo hacer saber que hables o alguien de nuestro equipo que ayude a Yamela a hablar. Yeah, Allie or Taylor, can you unmute Jamel Williams? Sí, Taylor, por favor. Quítale el mute a Yamel Williams. You just have to go on their Simplemente tienes que checar ahí. you just highlight their name and then the controls should allow you to unmute them. Solo picar en su nombre y control debería permitirte poder hacer eso. I'm not seeing them on I'm only seeing host and panelists on my screen, so I'm just trying to get the full gallery view right now. Okay. No There los should estoy be a way to viendo. toggle between that and attend. Yeah, click in the top, there should be another column that you can click on to see all attendees. Sí, hay debería haber otros puntitos que puedas picar para hacer esto. I don't have the co-host privileges, otherwise I'd do it myself. Yeah. No tengo privilegios Was it Jamel? de dueño de la reunión, si no lo haría yo mismo. So they just need to unmute themselves, and they should be able to. Entonces nada más necesitan cancelar su micrófono a sí mismos. Okay. Jamel put their hand down, so maybe we answer. Shimei, baja la mano. All right. Okay, so let me see. Moving on, in the chat here, we have a question from. Déjenme ver I'm avanzando. assuming this ratio income applies to only Section 8 vouchers. Is that correct? It applies to any type of government rental. Alguien en el chat So it's not just Section 8 vouchers. It's if you receive any type of rental. está haciendo una pregunta. Como yo asumo que esto incluye todos los cheques de la sección 8, no, incluye cualquier cheque o apoyo que pueda venir del gobierno, no solo de la sección 8. Let's see here. A couple of folks just making sure that they will get the deck, the PowerPoint slides, and yes, you will if you registered. Entonces sí, alguien está preguntando si le van a llegar las diapositivas, sí, sí le van a llegar, no se preocupe. Alguien está preguntando si puede de hecho enviar los links porque no puede guardar las diapositivas. Sí, sí se van a enviar los links. Y también están en el chat con los límites de ingresos. Y los datos de preservación. Here's your chance, folks. Anything with reasonable modifications or harassment. Jerry writes, Kara, can you talk about other types of subsidies? Because she's only aware. Algunas cosas de acoso y también vamos a hablar acerca de otros tipos de subsidios o de otras dudas que puede tener la gente. Rental assistance, for example, Sí, esto puede tener que ver con la renta, por ejemplo. local governments also have their own voucher programs where they help people out with the payment of rent. Some nonprofits actually, they'll do things like they will pay a portion of a tenant's rent for a certain amount of time. So, there's many different types of subsidies, but I would say Sí, hay muchos tipos de subsidio. the number one subsidy that you're going to see. But there are different types of subsidies as well. Yeah, project-based vouchers would be included in there as well, correct? They Sí, would, except that muchas cosas van a ser corregidas y agregadas. for those, you're going to be applying to an affordable housing provider, so there probably are going to have
your rent is already probably going to be based on your income. So it's, it probably That's wouldn't part of come the up as much. qualification process. Yeah. Yeah. Project Sí, based. va a haber muchas cosas que tengan que ver con el proceso de educación. Taking a look, I don't see other questions. This is your chance, folks. Pueden checar ahí, no veo otras preguntas. Early, but we're happy to have the department here to support and to answer some questions, harassment. Vamos a hablar acerca de unas preguntas, de acoso. Estamos aquí para apoyarlos. I see one here. Pueden mandar a pedir ayuda a estos links. When you find discriminatory ads, what actions are taken if they continue to discriminate? So, ¿Qué acciones se pueden one, hacer? I would say, if you see discriminatory ads, you can actually, and we can send the link out. We actually have a place on our website where you can report those ads. De hecho, vamos a poner muchos de estos links en nuestra página web donde pueden reportar situaciones así. Please take the ad down, and if they're refusing to do that, Por favor, quita el anuncio. we might file something against them. We might, go after them in a more legal sense and file a case against them. Also, Entonces, sí, acerca de un caso de ellos. we're funding fair housing testers. So these are people that go to Estamos fondeando también la posibilidad de chequeos de acceso a la vivienda justa. For example, a person with a disability and a person who doesn't have a disability, and we send Una persona con una discapacidad o una persona que no tiene una discapacidad, por ejemplo. have the same or similar income, just to see if they're treated differently. So, we might consider sending someone to check that property Que out. tengan ingresos iguales, si uno tenga una discapacidad, no, vamos a estar buscando eso. Who applies that doesn't have Section 8 and see if they're treated differently. But I do want to just say, if this happens to you or you see something, please feel Simplemente free si esto to pasa o si les pasa, pues puedan ver una fuente que pueden acudir. is with this presentation and the last presentation, which we're also going to be sending out, as Sheridan said, Y la última presentación también la vamos a enviar. has some information on how to file a complaint with us as well. También ahí pondremos una información acerca de cómo And I think llenar una queja. something we talked about last week, which is both the Department of Fair Employment and Housing and the State Council are well aware that there are not enough legal aid resources, compared to Entonces, sí, otra cosa que quiero reiterar es que este departamento y el otro, todos sabemos en realidad que actualmente no hay recursos legales suficientes. No hay suficientes oportunidades y es aquí donde todos ustedes podrían hacer algo, solicitándolas, pidiéndolas, externándose. From a variety of sources, usually state and fed. Porque sí, el acceso a la vivienda y el acceso a la vivienda justa y los recursos vienen de una gran cantidad de fuentes. Entonces es importante que consigamos más de estos recursos. Y de conseguir ayuda y de conseguir apoyo. Y entonces pueden pasar meses y meses antes de que alguien quiera hablar acerca de su caso. También añadiría que es muy importante checar los otros recursos de la página web. Y podría ser de mucha ayuda también darle una copia a la gente de estas leyes para mostrarles que este departamento les dice que no puede discriminar. All right, last call, folks, for any questions or comments. We always Okay, es la appreciate última vez que les preguntamos. ¿Tienen alguna including pregunta? maybe training topics that you would like to see in the future. Karen, I was Comentario, just quizá algunos temas de entrenamiento que today quisiéramos ver después. about a similar, perhaps two-part series on employment, fair employment rights. Acerca de quizá estamos pensando en hacer una parte de series de empleo. We're excited to get to work on that and would love to hear what else you would like Estamos to see. emocionadas de empezar a trabajar en Sí. eso. Y de otros cambios que quieran ver en sus comunidades.
Great. Well, it looks like that's it, Cara. We're getting some kudos and some thanks in the chat. We Gracias, parece appreciate. que eso es todo. And again, you'll be Apreciamos hearing todo. from us probably next week to send out some of these things. So Y just de give us nuevo van a escuchar de time to nosotros probablemente la siguiente everything. semana, including your questions today, so con we algún can tiempo para checarlo todo. address the areas of questions that came up the most today and last week. We really appreciate Para que podamos hablar de todas las preguntas que tengan. Thank you so much, everybody. And if you have any feedback too, Muchas gracias a let todos. us know. We always want to make our trainings better and better. It Háganos looks saber like cualquier cosa. Solo queremos hacer nuestro entrenamiento mejor. and yeah, Eso es genial. a real pleasure to present to everybody, and I look forward to doing it again. And thank you, Sheridan. Gracias a Thank you, todos. Espero poder Financial hacerlo pronto de Discipline nuevo. Gracias. Partners. Chao. Well, we love partnering. Gracias a Thanks, todos. everyone. Have a great day. Stay safe. Gracias. Vamos a hacer equipo con ustedes. Adiós.